Muy buenos días. Vamos dando continuación a la última parte de este módulo, donde vemos pues un poquito estas técnicas que nos van a servir para un poco mejorar el ambiente de aprendizaje en el aula. Em, Estamos a casi ya un año, por lo menos aquí en México, de haber iniciado con la cuarentena obligada por la contingencia sanitaria. Esto pues no es nada nuevo, ¿sí? Esta contingencia sanitaria nos ha obligado a muchos profesionistas a pues modificar nuestras antiguas prácticas profesionales. Los terapeutas, los psicólogos, de repente pues aunque somos esenciales, estamos dentro de lo que es profesiones esenciales, pues ciertamente muchos por el temor al contagio, etcétera, pues optamos de una modalidad presencial, la terapia tradicional, cara a cara, a adoptar justamente las tecnologías de comunicación, con videoconferencia a través de alguna plataforma como Meet o como Zoom, ¿sí? Incluso por vía conferencia de WhatsApp, ¿sí? Esto pues lógicamente también repercutió en las profesiones encargadas de formar en un nivel educativo, de todos los niveles, desde kinder, desde preescolar hasta posgrados, ¿sí? Ya antes de la pandemia habían existido o han existido estas modalidades de educación online o a distancia a través de los cursos Mood, es decir, a cursos masivos de orientación a distancia, ¿sí? O de formación a distancia. En ese sentido, antes eran una cuestión incluso como de lujo, una opción para algunos alumnos que por sus ocupaciones, sus preferencias tal vez de tiempo, gustos, etcétera, pues no deseaban encadenarse a una clase presencial en un horario determinado. Por ejemplo, ir a una escuela de manera regular, de lunes a viernes, tal vez de lunes a sábado, en tal horario, ¿sí? Sin embargo, el advenimiento de la pandemia pues significó justamente una reforma completa, una transformación radical, violenta, porque hay que decirlo, fue algo violento, que prácticamente nos llevó a reconceptualizar mucho del trabajo que hacemos en educación, ¿sí? Estábamos acostumbrados justamente a una educación tradicional en el aula. Pero ¿qué es esto de la educación tradicional en el aula? Bueno, principalmente en el aula ocurría todo. Por ejemplo, como está aquí en la información en esta diapositiva, era una educación unidireccional. El maestro se presentaba a clases, entraba a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, según el horario que fuese. Entraba a las 8, impartía la clase de manera unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque era el poseedor del conocimiento, que es el maestro o el docente, transmitía a los alumnos su conocimiento a través de técnicas, la más clásica usada siempre, porque también es algo que es un secreto a voces, vaya, justamente a través de una estrategia de conferencia magistral. Y el alumno, en este caso, pues asumía un rol 100% pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque finalmente su único trabajo era ir a hacer acto de presencia a la escuela, sentarse en su butaca, la duración de la clase o de la jornada educativa y pues, perdón, y recibir esta información. Ese era el rol pasivo. Ahora, generalmente cuando terminaba el horario de clases, pues el alumno se retiraba ya sea a su trabajo, a su casa, etcétera, a donde provenía, ¿sí? No importa qué grado sea. Y en ese sentido, pues el maestro también, antes de salir de clases, clásicamente asignábamos, porque también yo formaba parte de esta, bueno, como docente también formamos parte de este modelo tradicional, asignábamos tareas, lecturas, ejercicios de bibliografías, etcétera, ¿sí? Finalmente dejamos una tarea para que el alumno la hiciera en casa y el alumno, fuera del aula, fuera del tiempo de clases,
pues justamente se encargaba de asimilar los conceptos, masticarlos, releerlos dos, tres, cinco veces las que sean necesarias para entenderle o por lo menos intentar entenderle y resolver la tarea, tal vez a través de ejercicios, pero la mayoría de las ocasiones eran ejercicios que no contaban con un apoyo del maestro fuera del aula de clases. Al día siguiente o a la sesión siguiente que tocara la materia, el alumno presentaba su tarea y con eso pues el maestro, el docente calificábamos justamente si estaba bien o estaba mal y hasta allí. Si estaba bien o si estaba mal, poníamos una nota. En algunos casos pues sí se hacía esta parte de dar una retroalimentación. Algunos sí lo hacíamos, otros pues lamentablemente no. La mayoría de los casos era pues solamente calificar la entrega, checar el resultado, por ejemplo, hablando de problemas matemáticos, checar el resultado de que fuera correcto y hasta ahí terminaba todo, ¿sí? Esto es el modelo tradicional. ¿Con cuánto tiempo llevábamos este modelo practicándolo? Pues no sé, tal vez del siglo pasado. Y el siglo pasado no es de los años 1980, no, desde muchísimo más antes, ¿sí? Esto, pues lógicamente, cuando inicia la pandemia, pues ya no es posible de hacer. Ya no es posible de hacer porque finalmente ya no se podía ir a la escuela. Yo recuerdo muy vívidamente que el día que a nosotros nos informaron que ya no regresábamos al siguiente lunes, yo estaba dando clases en la noche, fue un viernes 13 de marzo, mala fecha por cierto, viernes 13 de, digo, por aquello de la superstición, viernes 13 de marzo, yo entro, entro en el turno de la noche a mi materia a las 7 de la noche. Me preguntan los alumnos, oiga maestro, que es que no sabe usted qué va a pasar con que vamos a regresar. Pues yo no sé nada. Yo me quedé así, así a poco, ¿no? Lo primero de automático lo que se piensa, o lo que yo pensé más bien, fue no, pues es una broma, ¿no? Ya los minutos, pues ya cuando prendo la computadora y entro a la red, pues llega el mensaje, ¿no? El mensaje de correo electrónico y efectivamente se suspendían las clases presenciales de manera indefinida. Y así pasaron ese cuatrimestre. Estamos en marzo, acabamos en finales de abril. En mayo regresamos en modalidad online, todos. Se empezó a prometer, bueno, es que ya para el siguiente cuatrimestre, tal vez sí, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estamos, ya a casi medio cuatrimestre de enero, mayo, y aquí seguimos todavía online. Y esto, pues obviamente, aunque las autoridades digan que estamos en vías de regresar a clase, pues yo considero que es a título personal, repito, a título completamente personal, considero que pues esto todavía no ha pasado la crisis, todavía falta tiempo para poder regresar a lo mejor era antes la normalidad antigua, ¿sí? Ahorita esto es la normalidad, ¿sí? Bien, bueno, pero para no ponernos tristes, justamente, este es el modelo tradicional y la alternativa propuesta va a ser la siguiente: reformar esta arcaica modelo tradicional por uno nuevo, que sería el llamado modelo del aula invertida o también llamado modelo de flipped room, ¿sí? Bien, en este caso, para el modelo del aula invertida, se van a invertir un poco digamos así, las situaciones. Sigue habiendo justamente un docente, unos alumnos, un momento en el aula y un momento fuera del aula. En el modelo original de Flipped Room, todo lo que ocurría fuera del aula antes de la clase era preparación justamente para la clase presencial. Es decir, supongamos empezamos el cuatrimestre en enero, en 10 de enero, 15 de enero, pues la fecha que sea. Empezamos el cuatrimestre en enero, en los primeros días. Tenemos una planeación, una programación.
hacemos saber a nuestros alumnos quiénes van a ser los docentes, cuál va a ser la materia, cargamos en una plataforma o a lo mejor por correo electrónico o tiene una plataforma también, justamente el contenido temático, y el alumno va a saber que el primer día de clases qué es lo que va a pasar, cosa que en el modelo tradicional el alumno se presentaba con una incertidumbre del 100%. No sabía ni qué materia era, ni qué maestro les iba a tocar, ¿sí? En este caso, antes, en el modelo de aula invertida o flipped room, el alumno pues sabe antes de que empiece la clase en el salón, pues qué es a lo que se va a enfrentar. Y dentro de esto, pues tal vez sea designar actividades, no nada más tareas, sino actividades de aprendizaje, por ejemplo, el preparar lecturas, preparar la lección, hacer diapositivas, hacer resúmenes, repasos y toda esta serie de técnicas didácticas que pues seguramente ya conocemos, aunque más adelante pues vamos a especificar. Esto pasaba fuera del aula. De momento que al momento de llegar al salón con el grupo y con el docente a cargo, principalmente los estudiantes asumen una participación mucho más activa. Preguntan, cuestionan, enjuician, critican al autor, proponen ideas nuevas, y esto prácticamente hace que el ambiente del aula de clases pase de ser una aburrida una conferencia magistral, a ser una experiencia didáctica mucho más completa, mucho más satisfactoria, donde, insisto, pues puede ser que haya clases un poco más prácticas. Sobre todo aquellas materias donde, por ejemplo, se permite, por su diseño, por su tipo de materia, pues que sea algo más didáctico. Recientemente una experiencia sobre esto, hace unas cuantas semanas atrás, me tocó una materia que se llama taller educativo, pues igual de repente pues las instrucciones de nuestros directivos siempre han sido pues todo en línea, nada en práctica y pues a la antigua, ¿no? Un poco replicando el modelo tradicional pero con la tecnología nueva. Algunos alumnos en la segunda sesión comentaban lo siguiente: bueno, es que pues es taller, como no vamos a ir a prácticas, porque pues no lo permiten las escuelas, etcétera, etcétera, no hay alumnos para empezar, así de sencillo, para practicar. Pues ¿por qué no a lo mejor aquí hacer un juego de roles? Digo, ok, está bien, perfecto, adelante, vamos haciendo un juego de roles, cada sesión, un equipo expone y se evalúa justamente la forma en que exponen, la forma en que evalúan, el tipo de presentación que se hace, etcétera. ¿Sí? Entonces pasaron justamente este grupo de ser pasivos a ser actores activos. Ahora, en este caso, el docente ya no es el primer y único responsable de lo que es la situación didáctica. Ciertamente sigue existiendo el maestro como el guía, pero también, como el que enseña, pero también, en este caso, en este modelo de aula invertida, orienta al alumno en qué es lo que debe hacer y cómo debe de hacerlo, retroalimenta, algo que es importantísimo en todo esto, y justamente ayuda a disipar dudas, consolidando con esto justamente el acceso al conocimiento ya de manera más formal, más completo. Es decir, entonces, en este caso, en el aula invertida, el alumno ya llega con un conocimiento previo que va a consolidar o que va a concretizar de la mano con el maestro en el tiempo, como decíamos anteriormente, en el tiempo efectivo de clases, ¿sí? Por cierto, muchos de las desventajas del modelo tradicional, pues siempre había sido ese. Que de repente, pues a veces el tema era demasiado amplio, se tenía que explicar casi literalmente todo punto por punto, y a veces, pues también los tiempos designados para la clase no permitían cubrir todos los objetivos de aprendizaje para una unidad o para un tema, ¿sí? Bien, en este caso, pues como tenemos aquí en esta otra imagen, en casa los estudiantes estudian y se preparan para participar de todas y cada una de las actividades que el alumno, que el docente pues ha dispuesto justamente desde el inicio del curso.
En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Y ojo, después de la clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y entienden o extienden, perdón, su aprendizaje. Es decir, ¿sigue habiendo tareas? Sí, sí las sigue habiendo. Sigue habiendo tareas, lecturas, reportes de lectura, fichas bibliográficas o presentaciones en PowerPoint o algún otro programa similar. Pues igual, lo van a seguir haciendo, pero con la diferencia que tienen un nivel de control mucho mayor que solamente dejar la tarea así, pues lean el capítulo fulano del libro sutano y hagan un reporte de lectura y si entendieron bueno y si no también. ¿Sí? En ese sentido, en esta aula invertida, pues el alumno pues realmente experimenta ese cambio dramático, ese cambio tan benéfico para su práctica pues educativa, ¿sí? Y lógicamente puede apropiarse más del conocimiento. No nada más aprende, sino aprehende con H. Es decir, se apropia del conocimiento que finalmente se revisa en las materias, en las clases, en los programas educativos. ¿Sí? Esta sería pues una alternativa básica para lo que es justamente generar un ambiente positivo de trabajo, justamente con este modelo de aula invertida todas las, digamos, las desventajas del modelo tradicional, pues se ven subsanadas. Ahora, aquí el punto es que igual como cualquier modelo teórico, cualquier modelo práctico para alguna actividad humana, pues siempre habrá también algunas desventajas. En el caso del aula invertida, pues también sería lo mejor considerar los tiempos y la individualidad de los alumnos. Es decir, qué tanto en realidad sí se están comprometiendo con esta situación. Ahora, hasta aquí podremos decir que bueno, ok, perfectísimo en lo que es un salón de clases. Pero oye Francisco, ahorita no estamos en clases, no estamos en un salón de clases. Ciertamente no estamos en un salón de clases, pero la mayoría de los docentes de todos los niveles educativos estamos trabajando online, en línea, ¿sí? Justamente, pues ciertamente en el caso de, por ejemplo, educación primaria, pues se trabaja con grupos reducidos, casi de máximo, y me consta porque lo he visto, máximo 5 alumnos. Esto permite lograr mucha mayor pues retroalimentación, mayor acercamiento con el alumno, ¿sí? Ahora, bueno, ¿y cómo aplicar el modelo de Flipped Room en educación primaria, educación preescolar? Pues igual, es básicamente generar en la sesión, por ejemplo, del día de hoy, la que tengamos el día de hoy, supongamos que es lunes, una actividad de aprendizaje para el día de mañana, ok, van a, no sé, se me ocurre, van a ver un video de lo que es una erupción volcánica, van a ver un video sobre lo que es el ciclo del agua, van a tomar sus anotaciones o van a hacer su dibujo y lo van a presentar la próxima, al día siguiente, en el tiempo de clases, pues justamente con el maestro en la materia de ciencias naturales, por ejemplo, pues su trabajo, sus comentarios, ¿sí? Que es mucho más rápido que, por ejemplo, dejemos que el alumno solamente escuche nuestra explicación sobre el ciclo hidrológico o sobre lo que es el proceso de erupción volcánica, ¿sí? Es mucho más sencillo. También, como son grupos reducidos, pues lógicamente hay mayor posibilidad de retroalimentar. Ahora, esto en primaria, pero en preescolar, pues igual, son como digo, son grupos muy reducidos, igual máximo 5 alumnos, donde de repente, pues lógicamente la intención de todo esto es que haya un adulto que esté supervisando también al niño. Ok, los niños sabemos, son niños, al momento de verse en la cámara, pues pues a interactuar de manera tímida, de manera extrovertida, algunos se van a hacer los chistosos. Digo, finalmente son niños y esto es normal. Ahora,
En este caso, aplicar el aula invertida en preescolar, pues sería justamente igual asignar al adulto que acompaña al niño en su clase, pues asignar, ok, ¿sabe qué? Mire, póngalo a hacer esto, a dominar, a hacer orientación, ubicación del espacio en el cuaderno, poner puntitos, justamente como guías para aprender, por ejemplo, lo que es el proceso de lectura, perdón, de escritura, ¿sí? Y pues ponerse a practicar con el niño, ¿sí? Ciertamente, pues como tal, tarea no necesariamente va a haber en el kinder, y menos ahorita con lo del aula, digo, perdón, la clase a distancia, la clase virtual, pero sí se recomienda altamente que los padres de familia, pues a lo mejor se les manda a través de alguna plataforma, algún correo electrónico, WhatsApp, grupo, etcétera, pues la tarea que tienen que supervisar con el niño, ¿sí? Para que igual no llegue en blanco al día siguiente. Secundaria, prepa y universidad, pues ya es algo mucho más diferente. Ya aquí ya hay un poco más de control por parte del alumno, ya hay mayor responsabilidad, derivado pues justamente de la edad en la que se encuentran, y por lo tanto ya se podría aplicar el modelo tal cual. Es decir, en casa se da se asigna una actividad previa de conocimiento. En la clase pues se retoma ese conocimiento o saber previo, se practica, se deja tarea para que ensayen, para que practiquen, y el día siguiente pues se va retroalimentando. Aquí lo importante tal vez sería justamente eso, ¿no? Tener la oportunidad de retroalimentar. A veces, y esto pasa tanto en el modelo tradicional como en el modelo de la invertida, y más ahorita con el modelo tecnológico, pues de repente son muchos alumnos y pues también a lo mejor eh, no da tiempo de revisar toda la información o documentación que nos mandan, ¿no? Digo, finalmente no nada más trabajamos algunos en un solo plantel, otros a lo mejor trabajamos en varios planteles. Finalmente pues es tener el control de todos esos alumnos, ¿no? Pero en medida de lo posible sí sería revisar la actividad y, por ejemplo, dependiendo de la modalidad académica, pues dar una retroalimentación a la actividad, o que sabes qué, mira, te faltó esto no va aquí, cuida tu ortografía, cuida la presentación del texto, plagiaste, que lógicamente pues son actividades que los chavos desde secundaria hasta nivel superior, pues de alguna manera pueden estar tentados a hacer. Esto sería pues la aportación de este modelo de aula invertida. Y bueno, esta imagen me llamó poderosamente la atención porque nos habla justamente del modelo, bueno, del modelo tradicional, que en este caso se supone que el tradicional está representado en el sentido de las flechas. Primero recuerdas, después entiendes, después de entender puedes aplicar. Una vez que aplicas estás en posibilidades de analizar y de sintetizar, y a través de esto evaluar el tema, el contenido didáctico que se esté manejando, y con esto la posibilidad de crear. Ese es el modelo tradicional. Tal vez a algunos de ustedes les resulte algo muy familiar. Prácticamente son los verbos: recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Son los verbos que tienen que ver con la taxonomía de conocimiento de Benjamin Bloom, ¿sí? Esa legendaria ya y ¿cómo se llama? Esa legendaria intervención, o perdón, aportación de Bloom justamente a la metodología educativa y también a la metodología de la investigación. Bueno, pero en el caso del modelo invertido, o sea, del flipper room, sería al revés. El alumno crea algo, se evalúa, se le da una calificación, un valor numérico, una ponderación, porque esto sigue presente, no se va a quitar nunca, independientemente de que sea tradicional, flipped room, online, siempre va a seguir presente. Se analiza el proceso del alumno. Una vez hecho ese análisis por parte del docente y el alumno en conjunto,
se ve dónde se puede aplicar el conocimiento, ¿sí? Ahora, una vez que se aplica el conocimiento a una situación real, o por lo menos simulada, se está en posibilidades de incrementar un nivel de incrementar un nivel pues más alto de comprensión o entendimiento, pero solamente hasta que apliqué, ¿sí? Y obviamente después de aplicar, pues viene también la parte de a lo mejor evaluar qué fue lo que hice, autoevaluarme. No nada más que me evalúe el profe, sino que ya también como alumno me pueda evaluar a mí mismo, dónde me equivoqué y por qué me equivoqué en eso. Para finalmente recordar, ¿sí? Es decir, en este modelo de aula invertida, pues la taxonomía de Bloom vendría al revés. Es decir, no primero la memorización o el recuerdo, sino primero la creación. Volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que va a crear el alumno? Pues justamente cuando diseñamos, perdón, el contenido temático de una materia, pues analizamos primero qué es lo que va a hacer y cómo lo va a entregar. En este caso, esa sería la inversión al modelo tradicional. Por último, pues para cerrar esta intervención, tenemos justamente, y todo el mundo tal vez como alumnos y como maestros nos hemos enfrentado a planes y programas de estudio que de repente son muy amplios, ¿sí? Completísimos tal vez, y digo tal vez porque algunas veces vienen contenidos repetitivos. Un ejemplo de esto en cierta institución, no quiero decir nombres para por conveniencia, por ejemplo, viene una materia que ven como en segundo cuatrimestre que se llama eh, ay, dinámica de grupos, no, bases teóricas de dinámica de grupos, ven liderazgo, ok, perfecto, ese es en segundo. En cuarto llevan psicología social y por ejemplo viene una materia que se llama también liderazgo. Ok, ya van dos, ¿sí? Después viene el bloque de psicología laboral. En octavo llevan una materia que se llama psicología de la organización. Y también ven liderazgo, ¿sí? Y en décimo ven una materia que es práctica, que se llama taller laboral. Y uno de los temas, ¿cuál creen que es? Liderazgo. Es decir, se avientan en toda la carrera un año y un cuatrimestre, pues son 4 veces, un año y un cuatrimestre de liderazgo. A lo mejor alguien diría, pues perfecto, genial, chidísimo, salen expertos líderes. Pues no, no es cierto. De repente que en cada materia es un enfoque diferente. Segundo, lamentablemente, desde del primer curso, el segundo, tercer y cuarto cursos, prácticamente se repite lo mismo. Tipos de liderazgo, bases de liderazgo y hasta allí. Es decir, ciertamente los alumnos salen pues ahora sí como expertos, y lo digo de manera sarcástica, expertos en tipos de liderazgo, decirlos, mas no viene como esa parte de poder practicar, ok, a ver, tú que vas a ser gerente de recursos humanos, por ejemplo, o que vas a estar en una subdirección, ¿qué harías en este caso? ¿Cómo manejarías esta situación problemática? No, no viene así. Lamentablemente solamente viene lo mismo. Pan con lo mismo, es decir, con definición de liderazgo, definición de poder, bases de poder, tipos y estilos de liderazgo y tan tan. En ese sentido entonces, pues justamente tenemos un concepto norteamericano que nos habla de justo a tiempo y por si acaso, ¿sí? Ok, en el caso del por si acaso, son materias o son contenidos temáticos, temas vaya, que a lo mejor vienen en los programas por si los ocupas algún día así de manera muy accidental, pues órale, ahí está, ¿no? ¿Sí? Pero más bien sería optar por una estrategia de
just in time, o sea, justo a tiempo, donde finalmente estos contenidos temáticos que se revisan, pues en realidad nos sirvan o les sean útiles al alumno para atacar problemas fundamentales de su práctica docente, de su práctica profesional, ¿sí? De repente, ok, ¿ves liderazgo? Sí, un montón de veces, pero ok, pues digo, cámbiale, ¿no? Cámbiale, si ya sabes que en la materia van a haber cuatro cursos de liderazgo, o sea, un año y un cuatrimestre viendo liderazgo, pues cámbiale, ¿no? Por lo menos, habla de cosas diferentes, mete autores, estrategias de liderazgo, tal vez, hablar un poco del coaching como estrategia organizacional, aspectos éticos de liderazgo, problemas multiculturales, problemas de comunicación, resolución de problemas, etcétera. O sea, un montón de cosas que de repente se tienen que considerar dentro del tema del liderazgo, no nada más lo que ya mencioné. Y con esto, pues lógicamente estamos eliminando despilfarros, o sea, desperdicios en la práctica docente. Es decir, no damos pan con lo mismo y tampoco hacemos perdemos el tiempo nosotros y hacer perder el tiempo al alumno repitiéndole algo que se supone que ya manejó. Ahora, al segundo curso hay que recordar que una estrategia docente pues muy útil es justamente la de recopilar saberes previos. Ok, a ver, llegamos a cuarto, en psicología social. A ver, ¿qué se acuerdan, chavos, de liderazgo? ¿Qué es el líder? ¿Cómo se compone su poder? ¿Qué tipo de estilo hay? Etcétera. Es decir, justamente para no empezar otra vez con pan con lo mismo, ¿sí? Con esto, pues ciertamente también buscamos la simplicidad del curso, o sea, ¿para qué quebrarnos la cabeza bien desarrollando un tema de como 5 subtemas de liderazgo, siendo que podemos justamente partir de saberes previos, ¿sí? Por eso es una estrategia justo a tiempo, ¿sí? Just in time. Espero que todas estas aportaciones o comentarios pues sean útiles para su práctica profesional o práctica docente. Mi nombre es Francisco Manuel Barrios Jiménez, un servidor. Me da gusto que tengan participación en este video a través de los comentarios. Y cualquier duda, comentario, pregunta a través de plataforma de Classroom o a través directamente del correo electrónico. Tal vez me tarde un poquito en revisarlo, sí, no siempre lo hago tan así de un día para otro, pero sí leo los comentarios y en medida posible pues también especifíquenme su duda y de preferencia anoten un correo electrónico pues para a lo mejor alguna situación ya de una comunicación un poco más personal. Por mi parte es todo, agradecer y nos vemos en el próximo video. Gracias y feliz fin de semana y ya feliz marzo.